Bienvenidos, soy Fernanda Rodríguez Patrón y estamos en JNE Televisión, que llega a ustedes a través de la señal 44 y 516 de Movistar, y esto es Reforma Electoral en Marcha, programa que tiene por finalidad poner en discusión, en debate, las principales modificaciones en materia electoral. Para este programa contamos con una invitada, Nancy Arellano, experta en comunicación política, experta en temas electorales, experta en gestión política, a quien desde ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nancy? No, muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, las gracias a ti por participar con nosotros. Bueno, quisiéramos conversar con relación al último proceso electoral de elecciones generales de este año y las opiniones que pueden surgir sobre el mismo. ¿Cómo viste el proceso? Bueno, yo creo que el proceso fue un proceso arduo, difícil. Creo que el reto que hay con el tema de la reforma electoral justamente es subsanar pues, esos fallos que se dieron durante el proceso. Hubo gente que malinterpretó el escenario en el sentido de que se le achacó al Jurado Nacional de Elecciones todo este problema que hubo con las dádivas, las tachas, etcétera, que en realidad fue un problema de la impertinencia del Congreso en sancionar una ley a destiempo. Recientemente, el día lunes, que estuvimos en San Marcos conversando también el tema de la reforma electoral, estaba el doctor Tábara, el doctor Chanamé, parte del pleno del jurado, y Ditel Columbus, estábamos conversando sobre estos temas y estábamos hablando sobre la necesidad de, primero, aprender del escenario que ocurrió y segundo, pues tomar algunos modelos que bien establecen unas limitantes, por ejemplo, para que no se legisle en materia electoral, sino hasta un año antes. Como ocurre, por ejemplo, en Ecuador. Exactamente. Entonces yo creo que el proceso pues dejó en claro varias cosas y dejó en claro varios mensajes directos para el nuevo Congreso. Entre ellas, llevar a cabo la reforma electoral con el suficiente tiempo como para que se subsanen estos problemas y que el proceso pueda marchar a gusto. El reciente proceso dejó entrever, bueno, la debilidad de los partidos políticos, creo que eso es un claro mensaje debido a las votaciones que sacaron. La composición del Congreso también da cuenta de ello y además todo este tema, pues entre los filtros y entre cuáles son las aspiraciones que tiene la ciudadanía respecto a los candidatos. Bueno, nos das a entender que existen muchos temas sobre los cuales podemos Bueno, es que toda reforma electoral implica una reforma política. Necesariamente. Eso lo hemos venido diciendo de una u otra forma, tanto los analistas como ustedes mismos en el jurado. La reforma electoral, la elección es el momento de clarificación del proceso político para cambiar y alternar actores en democracia. Pero la política como escenario, la política como proceso, requiere pues una consustanciación con el proceso electoral, porque claro, el proceso electoral es la llave de entrada, ¿no? Fue sin duda un proceso, ¿cómo llamarlo, cómo adjetivarlo? Bastante acontecido. Tuvieron bastantes situaciones que no eran comunes. Tú mencionaste una, por ejemplo, la inoportuna modificación del sistema legal. Y estábamos mencionando de que existen muchísimos regímenes que prohíben la modificación del sistema legal. Bueno, son varios los aspectos que podemos tocar cuando hablamos de la reforma electoral, sobre todo con vistas a lo que nos ocurrió en el proceso pasado. Yo te propongo conversar el día de hoy sobre un tema específico. Cómo mejorar las candidaturas, cómo mejorar los procesos de selección interna en los partidos políticos para garantizar mejores candidaturas. Bueno, de todas maneras, cuando mencionaba el asunto de los partidos políticos, yo creo que es fundamental que se empiece por allí. Es decir, las candidaturas, los partidos políticos tienen 3 tareas básicas. Tienen que producir políticas públicas, planes de gobierno, planes locales, regionales y nacionales. Tienen que producir candidatos, es decir, personas que puedan ejecutar esos planes de gobierno. Y tienen que producir opinión pública e incidir, pues, contrarrestar, porque es el choque democrático, en el buen sentido, donde cada uno adquiere una postura, es decir, tiene que tener una ideología. No estoy hablando de doctrina, estoy hablando de ideología, unos valores, unos lazos que unen a ese grupo humano, a decir, somos el PPC, somos el APRA, ¿qué somos, no? Más allá de querer nada más ocupar un cargo y querer llevar adelante. ¿Cómo podríamos garantizar que estos procesos de selección se afinen?
que tengan menos inconvenientes. La reforma política impone una reforma de partidos, y la reforma de partidos implica la subsanación de las debilidades en términos de democracia interna, las debilidades en términos de estatutos y tesis política de los partidos, hay muchos que ni siquiera las tienen. Así es. La debilidad del saneamiento de los registros de los militantes y la formación de cuadros. Todos estos procesos, ¿por qué son importantes? Son importantes porque los partidos tienen que producir representantes, y para que la importancia de una candidatura es que es un señor que va a representar a un grupo humano en una localidad. O sea, un congresista de Lima representa a los ciudadanos de Lima, un congresista de Arequipa representa a los ciudadanos de Arequipa, con las particularidades que puede tener cada zona. Entonces, cuando hablamos tanto de las cuotas, por ejemplo, para también hablar de la representación, o cuando hablamos del tema de la representación territorial, se dan una serie de condiciones. Dentro de esas condiciones, entonces, por supuesto que el tema de los antecedentes penales, por ejemplo, es un tema muy importante. Actualmente, discúlpame la interrupción, nuestro sistema permite la postulación de personas que tienen sentencias por delitos de terrorismo, narcotráfico, homicidio, corrupción y un largo etcétera. Por ahí podemos enfocar una primera opción de reforma. Sí, por ahí diría que es una opción de reforma el limitar, por ejemplo, la participación de personas que tengan dudosa reputación. ¿Por qué? Porque estamos dándole el acceso, la clave a nuestras cuentas bancarias como ciudadanos. Exactamente. Porque cuando la persona después está en el poder, hace uso del erario público. ¿Y el erario público de qué se alimenta? Se alimenta de los recursos, de los impuestos de todos los ciudadanos, más los recursos naturales que tiene el país. Entonces, yo creo que en ese caso si uno pensase, yo contrataría como persona de confianza a esta persona para que administre mi dinero, ¿sí o no? Entonces ahí yo creo que podría ser un punto de partida para decir, ¿con antecedentes penales? No. Y por allí ir delimitando. Creo que el tema de los antecedentes es un punto muy importante, y creo que tiene que ser un compromiso más allá de la norma, en la norma, pero más allá de la norma, éticamente, es un plan en los partidos políticos, y por eso mencionaba la reforma de los partidos cuando hacen la aceptación de las postulaciones a las elecciones internas. Entonces, por eso y se conversaba también en San Marcos, y se va a conversar en el Colegio de Abogados en septiembre ahora, a finales, y la idea es ir llevando pues esta discusión a lo largo del país, y tiene que estar en las redes, y tiene que estar en los medios, y tiene que estar en prensa, y tiene que estar en un diálogo nacional, porque es un pacto del sistema. Para que realmente funcione, necesitamos representantes que nos representen, y que representen las aspiraciones. Te comento, en un evento internacional en el cual me tocó participar hace un par de años, me tocó defender esa tesis, que la propugna el jurado y que el sistema electoral en su conjunto la ha recogido. Me refiero a lo que estamos conversando, que aquellas personas que tienen ciertos antecedentes no deberían participar en política. Algo que desde el punto de vista personal me parece totalmente lógico, y veo que coincidimos en ello. Sí, Sin claro. embargo, te comento que cuando tuve que hacer la exposición, y créeme que me esforcé en ello, no hubo unanimidad, no hubo consenso. Los representantes de muchas agrupaciones, bajo la tesis del derecho penal, quien ya cumplió una condena está rehabilitado. Por lo tanto, no podría sancionarlo más allá de la sanción que ya sufrió en su momento, con la pérdida de libertad, qué sé yo. Sin embargo, repito, una perspectiva personal, yo no estoy de acuerdo con eso. Y veo que concordamos. No estoy de acuerdo. Claro, es que ¿qué pasa? Pasa que el decisor público electo, que ocupa el Ejecutivo, tiene un gran margen de maniobra discrecional. Eso es lo que yo sustento, el hecho de que no puede tener antecedentes. Entonces, cuando hay discrecionalidad, tú estás contando con lo que la persona sabe y con los valores que tiene la persona para tomar una decisión. Cuando tú eliges un representante que sea de ultraconservador, tú puedes estar seguro de que no va a ser pro aborto, y puedes estar seguro de que no se va a destinar el dinero público para hacer campaña pro aborto. Entonces, por dar un ejemplo, claro, de un caso discrecional, ¿no? Si tú tienes una persona que es ultraliberal, sabes lo contrario, que por el contrario va a estar a favor de campañas para aborto seguro,
el derecho de la mujer a decidir, etcétera. Todo esto te da cuenta de que la discrecionalidad en política ocupa gran parte de la chamba, de la tarea. Entonces, ¿quién es esa persona para saber que yo entregándole el poder lo va a administrar bien? Porque el poder, esa cosa que llamamos poder, es la capacidad para incidir sobre una masa y tomar decisiones por la masa y hacer que la masa se comporte de una manera. Entonces, son mini dioses que crea el sistema y dar ese poder, pues ahí me puedo poner hasta coloquial, ¿no? Como le dijo el tío a Spider-Man, ¿no? Todo gran poder implica una gran responsabilidad. Tenemos ahí un piso mínimo, que es que el elector sepa, claro, cuando menos. Entonces, cuando menos hay que saber que en efecto la persona sabe respetar las leyes, sabe respetar las normas. Cuando una persona ha sido condenada es porque no respeta las normas. Si no respeta las normas y va a estar allí para actuar según las normas y con un gran poder de incidencia, y sabemos que es una persona que no respeta las normas, es un poco incoherente que le demos la llave, ¿no? Aquí adquiriría vital importancia, por ejemplo, la ventanilla única de aspectos electorales que tuvimos para estas elecciones del año 2016, donde todos los personeros de los partidos, al momento de llevar a cabo sus procesos de elecciones internas, podían filtrar a sus candidatos, de modo tal que podían advertir si tenían deudas con el Estado, claro, propiedades, sentencias, qué sé yo. Pero vimos que lamentablemente no todos hicieron caso a los resultados que arrojaba la ventanilla. Claro. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Es un tema ético. Por eso digo que el compromiso tiene que ser un compromiso, un pacto, más allá de la norma, entre todos los actores. Los actores políticos tienen que comprender que los actores sociales no están dispuestos a entregar el poder, a dar el voto, si es que ellos no purgan a sus propias estructuras. Creo que el desencanto que hay, y muchas encuestas dan cuenta de ello, sobre las agrupaciones políticas, la desconfianza que hay sobre determinados actores políticos, sobre partidos tradicionales, sobre las agrupaciones nuevas. Cuando nos vemos las encuestas de ¿usted cree que XX robará o no robará? Y los resultados son de una expectativa alta de que sí creen que van a robar. Y después pregunta si hay confianza o no hay confianza, y 3/4 lo mismo. Entonces, eso no es sano, no es saludable. Y cuando tú ves eso y lo cruzas con la data de evasión fiscal, por ejemplo, dices, claro, la gente, si yo no confío, no te quiero dar mi dinero. Entonces, las consecuencias de la reforma electoral, las consecuencias son importantísimas, porque las elecciones permiten, insisto, cristalizar todo el sistema. No es un momento que ocurre cada 5 años, cada 4 años, y ya se acabó. Es el momento que realmente o fortalece o debilita a todo el edificio de la democracia. Entonces, ahí yo diría que sí, lo de la ventanilla única es importante, pero también es importante, o mejor dicho, es importante, pero no va a lograr tener la importancia efectiva a menos que haya un común acuerdo de las agrupaciones políticas en enseriarse, en cumplir con las tres responsabilidades: fabricar candidatos que sean representantes, fabricar políticas públicas que sean consecuentes y coherentes con los propios candidatos que puedan aplicarlas, y nuevamente establecer el control político de quienes ejercen, ¿no? Aprender a hacer oposición, planos de opinión, ejercer la democracia interna. Para que eso ocurra, tienen que permear sus estructuras a los distintos actores sociales que deberían ver en los partidos puentes de diálogo con las estructuras de poder. Pero si no hay confianza, no hay nada. Estamos de acuerdo. Bueno, Nancy, el tiempo nos ha ganado en este primer bloque. Debemos pasar a un corte. Ya regresamos. Amigos, continuamos en el segundo bloque de Reforma Electoral en Marcha. Tenemos en nuestros estudios a Nancy Arellano y estamos conversando acerca del tema de las candidaturas, las propuestas que podrían surgir con respecto a las mismas. Nancy, te lanzo una propuesta que está circulando bastante en medios, en foros, con relación a la opción o la alternativa de llevar a cabo los procesos eleccionarios de presidente y vicepresidente de la República por un lado, y en fecha distinta las elecciones al Congreso.
¿Qué opinión tienes? Yo creo que sería conveniente, creo que de hecho lo he comentado en varios medios, que las elecciones juntas me parece que exigen demasiado del ciudadano para que, por ejemplo, poner una cifra, la gente de Lima necesitaba un año si quería consultar todos los candidatos, todos los programas de gobierno. ¿Cómo llegas al año? Porque tienes 36 congresistas por cada ¿Por candidatos, claro, candidatos por cada agrupación política. Y arrancamos las elecciones con casi 20. 19. Haces la multiplicación, 19, haces la multiplicación y le dedicas unas 4 horitas a averiguar quién es quién y qué propone y a entender, y te da alrededor de un año. Entonces, es imposible que tengamos ciudadanos que realmente elijan, que adultamente elijan, racionalmente elijan entre las opciones, que digan esto es A, esto es B, esto es C. Yo elijo a B, por esto, por esto, por esto. Yo sé que, y todos los consultores lo sabemos, y probablemente el que me esté viendo dice, pero el voto es emocional. Claro, el voto es emocional, yo estoy de acuerdo en ello, en que el voto es primariamente emocional. La decisión se toma 93% con el cerebro límbico. Eso lo sabemos. No obstante, cuando hablamos de gestión pública, lo deseable es que la gente vaya formándose cada vez más. Y por otro lado hay que entender que esa emocionalidad en el siglo XXI no es la emocionalidad del siglo XX. El ciudadano del siglo XXI, con sus emociones, filtra qué contenidos les toca el corazón. Es decir, si hay un candidato verde, si hay un candidato que lucha por la igualdad de género, si hay un candidato... Pero eso no significa que no lea, revise o estudie cuáles son las propuestas en materia ecológica o cuáles son las propuestas en materia de género. Todo esto se agrava con el voto, la elección que tenemos entre 36 candidatos. Claro, entonces cuando tienes eso, tienes, bueno, al final que ciertamente si pones plazos muy cortos y tienes además presidente, vicepresidente, más los congresistas al mismo tiempo, y además tienes un número de candidatos muy altos por circunscripción, o sea, por zona territorial, en el caso de Lima, 36 congresistas, a ser electos, tienes una data que es inmanejable para el ciudadano. Y un ciudadano que trabaja, que estudia, que sale. El preferencial no ayuda. No ayuda en ese sentido. Entonces creo que sí, la separación de las fechas sería muy útil. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que a mitad del periodo presidencial sería deseable. Creo que primero ayudaría a fortalecer el control político que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo. Segundo, quita la presión del cambio, la presión entre una gestión y otra, porque al renovar todos los poderes la continuidad puede tener ciertas trabas, ¿no? Cuando renuevas todo al mismo tiempo. Creo que permite además estabilizar en ese sentido y da tiempo también a los partidos políticos para tener una presión constante de mantener una conexión de representación con la población. Es decir, existiría sobre los partidos fechas electorales entre municipales, legislativas y ejecutivas. Bueno, municipales, ejecutivas y ejecutivas nacionales, tendrías 3 momentos de elección y validación popular separados. Entonces, si haces que las fechas no se encuentren, los partidos van a tener que estar en comunicación completa todo el tiempo con los ciudadanos. Entonces, yo creo que podría ser... es uno de sus fines y objetivos principales. Claro, podría ser constructivo en ese sentido, siempre y cuando, bueno, todo lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Para que esto funcione, todo tiene que estar en paralelo. A ver, recapitulando, la idea de llevar a cabo elecciones en fecha separada, bienvenida. Sí, totalmente. Tiene ventajas. Podemos mencionar algunas. No va a ser un voto tan emocional, va a ser un voto más racional. En segundo lugar, entiendo que las bancadas van a reducirse. Claro. No va a haber atomización como ocurre la fragmentación en política la que vemos ahorita. Vuelta. El tema se podría complicar un poco con el calendario, porque podría cruzarse en fecha de elecciones regionales en determinados años. Habría que hacer algunos ajustes allí para que esto ocurra. Pero sin duda, la propuesta de llevar a cabo elecciones no simultáneas es bienvenida desde tu punto de vista. Yo sí lo creo que es bienvenido, creo que, insisto, puede ayudar a estabilizar más aún el sistema, ya que el voto sea, yo no diría que menos emocional, igual va a ser emocional, pero va a tener mayores grados de racionalidad, paralelamente. Creo que va a dar tiempo de que la gente digiera cuáles son las propuestas y cuáles son las caras. Y además
quitaría la presión. Yo recuerdo, ahorita vimos, todas las calles estaban forradas de caras de candidatos, con números, a un punto que ya uno no veía nada. Entonces, terminas haciéndote casi que las gringolas para no ver nada, porque en realidad no comunica. Y hasta fea la disparidad ciudad de mensajes de cada candidato. Claro, y hay ¿no? un punto en el que la ciudad, como ciudad, se hace incluso estéticamente desagradable. Sí, una contaminación visual sí, terrible. entonces yo creo que podría ser más eficiente si esto se hace de esta manera, y además no tendrías tiempo de que los candidatos vayan a los medios de comunicación, porque no compites con la noticia de la candidatura presidencial. Entonces, los candidatos al Congreso ganarían en ese sentido, en tener el protagonismo del momento de cara a la comunicación con la ciudadanía. De acuerdo. Y eso, por supuesto, podría complementarse con eliminar el voto preferencial, adelantar las elecciones primarias, que en las primarias participen los organismos electorales, OMPE, jurado, claro, como fiscalizadores, y RENIEC, de que el periodo de vigencia de las candidaturas se alargue de modo tal que los ciudadanos, a través de la verificación de hojas de vida, por ejemplo, claro, puedan tener mayores que oportunidades haya más de debates detectar algunas en las universidades, que haya más debates Creo que eso podría ser interesante, y bueno, y a eso añadirle, sí, el tema, bueno, de las cuotas, ¿no? Ahorita interesante. Vimos, ha habido un incremento en el Perú, por ejemplo, en el caso de la cuota de género, ha habido un incremento importante en la participación política. Es una lucha que no se lleva nada más en el Perú, que se lleva a nivel mundial. A nivel de congresistas, ¿tienes más o menos la estadística cómo ha ido evolucionando la presencia de la mujer en el Parlamento? Antes de la reforma, que se estableció la cuota, se tenía un 11% de mujeres. En las elecciones del 2006. Sí, no, antes. Antes de la cuota, del 2002. A partir de la aplicación de la cuota se llega, por ejemplo, el periodo pasado con el 21.5%, y ya para este nuevo periodo se ha llegado al 28%. Estamos acercándonos a la claro, cuota de la cuota. A la cuota ideal, que es el 30%, que es lo que está establecido, ¿no? Hasta ahora el 30% son el 30% de las candidaturas. Exactamente. La idea que sería efectivizar esto de forma tal que realmente tenga un impacto, porque además las cuotas se cruzan. Entonces tienes de repente la cuota de jóvenes, que es el 20%, 15% la cuota para comunidades nativas y pueblos indígenas, y 30% para mujeres. Pero a veces tenemos mujer, joven, indígena, una sola persona. Y es una sola persona. Sí, pasa. Entonces la participación de las minorías, de hecho y de derecho, vamos a separar esto, no tiene el impacto que debería tener sobre el sistema político, porque existen estos cruces. Y además existe el tema de, por ejemplo, en las listas, como la obligación es en las listas, por ejemplo, coloquen a las mujeres al final. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto? Y de hecho, bueno, el propio jurado ha presentado 9 propuestas respecto al tema de la alternancia. La idea es que la alternancia permita que en las listas estén compuestas un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Hasta donde alcance la cuota, o tú propondrías llegar a una paridad 50-50? Yo creo que lo ideal sería llegar a una paridad, pero creo que puede ser incremental. O sea, creo que hay que establecerse unos plazos, pensar el país, ya el Perú, siempre se ha mencionado que es una democracia incipiente. Creo que ya hay que empezar a decir que es una democracia adolescente, y tiene que empezar a planificar como un muchacho, qué carrera quiere estudiar, ¿no? Entonces, si ya estamos en la adolescencia democrática, hay que empezar ya a pensar en la adultez. Y eso significa planificar no a corto plazo, sino a corto, mediano y largo. Entonces, hablar de una cuota del 30 con alternancia, hablar de llegar a una cuota del 40 en 2 elecciones, y hablar de llegar al 50 en 4 elecciones. A una paridad hasta el año. A una paridad. ¿Por qué? Porque demográficamente esa es la composición de la población. Entonces, la idea es que la representación vaya acorde con las características de la población, para que realmente haya una consustanciación. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que las cuotas no sean necesarias, y que la participación sea igualitaria para todo el mundo, y que realmente la representación sea real. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ha habido problemas de acoso político hacia mujeres. La verdad es que hay procesos internos de exclusión a las mujeres. La verdad es que hay presión incluso de financiamiento
poco financiamiento cuando las candidatas son mujeres, y cuando ves estos problemas de exclusión tácita, es donde el Estado interviene para crear igualdad a través de la ley. Ese es el concepto básico de por qué el Estado existe. Existe para crear procesos de igualdad a través de la creación de leyes. Entonces, siguiéndote, propones, y estamos de acuerdo en esto, en una gradualidad. Sí, yo creo que vaya a tender hacia la paridad, pero que en el fondo esta no sea necesaria, sino porque obedezca pues a razones intrínsecas del electorado, ¿no? En primer lugar. Creo que hay un tema, un deber ético nuevamente. O sea, la democracia es un valor. Yo la veo así. La democracia es un valor que aspira a la libertad, a la igualdad, al desarrollo de la ciudadanía y a los derechos para todos, a la igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Si eso es la democracia y es un valor, todo valor impone una ética e impone una serie de valores subyacentes, de axiomas que creen una conducta deseable. Entonces yo creo que dentro de esa conducta deseable está la igualdad de oportunidades para las minorías históricas. Estamos de acuerdo, pero en tanto esto no ocurra, ¿crees que la alternancia ya debería ser una norma que se aplique a partir de la próxima elección? Creo que la alternancia debería aplicarse en el 2018. Creo que debería entenderse de una vez el compromiso que hay para zanjar deudas históricas y para brindar oportunidades. Y si hay ciertamente déficit, porque esta alternancia que debe discutirse desde hoy y debería haberse discutido ya desde 2002, cuando se empezó a hablar de los temas de género, ¿comporta qué? Comporta formación a los cuadros mujeres dentro de los partidos, volvemos al tema de los partidos, comporta invertir pues en las candidatas mujeres para que sean realmente representantes de estas agrupaciones políticas y darles mayor participación a las mujeres dentro de los comités organizativos de las distintas agrupaciones. Eso significa entender que la paridad, por ejemplo, sí debería ser una meta a corto plazo dentro de las agrupaciones políticas. Para comenzar desde allí. Por ejemplo, claro, porque es que esto es un proceso gradual y los partidos son el puente hacia el poder. Los partidos son los primeros donde tienen que practicarse, en primer lugar, donde tiene que practicarse la democracia. Por eso es tan importante que se respeten los procesos internos. Por eso es tan importante que las normas estén claras a lo interno y que los partidos actúen en consecuencia a sus estatutos. Y que los estatutos sean productos de un proceso de diálogo entre todos los militantes, en los congresos, en las convenciones o como sea que les llamen dependiendo de la agrupación. Los congresos partidarios. Correcto. Que bueno, ojo, eso fue una de las cosas que pasó también en esta elección. Con el caso hubieron Guzmán. casos, o sea, exactamente. Pasó casos en los que no respetaron los estatutos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay comunicación efectiva dentro de las agrupaciones políticas, con sus militantes, con sus directivas, cuando no hay la participación de los distintos actores, y en este caso podemos hablar del tema de mujeres, del tema indígenas, etcétera, se pierde la consustanciación con la democracia y con el sistema. Bastante interesante, Nancy. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado el día de hoy. Seguramente habrá oportunidad para comentar estos y otros temas en una segunda oportunidad. Amigos, por favor, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.jne.gov.pe. Por mi parte, será hasta el próximo programa.